Muy bien, hermanitos, lo tenemos, Mateo capítulo 21 y el verso 12. Bendice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien. Señor, gracias finalmente por este momento de aprendizaje, de enseñanza de tu palabra, Señor, que es medicina para nosotros, Señor. Así es que gracias por curarnos, sanarnos cada vez que nos enseña, nos ministra. Que su palabra es viva, Señor, para transformarnos, cambiarnos, regenerarnos, limpiarnos. Te damos muchísimas gracias, Señor, en este momento, por esta palabra, Señor, que nos va nuevamente a ministrar a nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Muy bien. Vamos a hablar de hoy del tema de la casa de Dios, hermanos. Y quiero hablar de la casa de Dios como un símbolo de pureza, hermanos. Símbolo de limpieza, un símbolo de dignidad, un símbolo de orden, un símbolo de todo lo que pueda llamarse bueno. ¿Por qué? Porque la casa es la casa de Dios. Pero la casa de Dios tiene que mostrar una excelencia, porque se está refiriendo a Dios, que es santo, que es puro, que es bueno, que es benigno. Amén. Y que vemos aquí en la Escritura que cuando el Señor llega al templo de Dios, dice, comúnmente llegaba, ¿cierto? Llegaba a predicar, llevaba mensaje de la palabra del Señor. Pero un día que llega, de muchos se encuentra con que la casa de Dios está llena de todo tipo de, vamos a decir, de mercado. Se vendían palomas, se cambiaba dinero, había ventas de bueyes, venta de seguro de borreguitos para el sacrificio y tal vez de muchas cosas más, porque se hizo como un tipo comercio el templo de Dios. ¿Qué hace el Señor? Hace una limpieza y expulsa a todos los que estaban ahí en el templo haciendo negocio. Y les dice de esta manera, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Es un lugar donde representa que hay un lugar donde el hombre puede tener una comunicación con Dios y que Dios lo ha establecido en representación de la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Cierto? Muchas veces nosotros aunque no éramos tan buenos creyentes, decían, bueno, pues si andas mal, ve a la iglesia para que Dios te ayude. Ve a la iglesia para que te compongas. Ve a la iglesia para que dejes tal vicio. Ve a la iglesia para que trates de cambiar tu vida, porque la idea del templo, de la casa de Dios, es un lugar donde Dios tiene comunicación con el pecador. ¿Cierto? Pero cuando el Señor viene, lo que encuentra es un montón de personas que están haciendo negocio dentro del templo. Ahora entonces vamos a estudiar en realidad entonces qué simboliza el templo. Le voy a dar una escritura que está en Isaías capítulo 56 y el verso 7. Y yo les leo, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Una escritura que está desde la antigüedad, hablando el Señor de la comunión con el hombre, de la idea de llevarlo al templo, de la idea de acercarlo a Él,
Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. En mi casa de oración, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, todas las naciones, para todas las personas, todos los seres humanos, sin diferencia de raza, color o lengua. Ese es el símbolo de la casa de Dios, casa de oración. ¿Para qué, hermanos? Para recrear al ser humano. En otras palabras, es restaurar, purificar, limpiar, transformar, ayudarlo, cambiarlo a que tenga una vida mejor que a la que está llevando. Si es una persona que está perdida en el mal, en el vicio, pues Dios lo está tratando de ayudar, diciéndole, cuando vengas a mi casa, ese lugar va a ser un lugar para restauración, para transformarte, para ayudarte, para que venga en ti un estado de vida diferente, salgas de los vicios, salgas del mal y empiezas a tener una vida satisfactoria, con alegría, con paz, con algo que viene de parte de Dios. Amén, hermanos. Tenemos entonces en la casa de Dios la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para recrearnos, transformarnos de nuestros malos caminos. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor cuando venimos a este lugar? Nos está recreando. Venimos con mentes llenas de pensamientos del mundo, de pensamientos de pecados. ¿Cierto, hermanos? ¿Y qué hace la palabra del Señor? Nos está recreando. Nos está, hermanos, restaurando. Venimos caídos, venimos sin Dios, venimos en una vida llena de maldad. Y Dios lo que hace en su templo, en su casa, es transformar nuestras vidas. ¿Cierto, hermanos? Hasta el día de hoy eso vemos hoy en nosotros. ¿Cómo llegamos cuando venimos al Señor? Y Dios ha estado trabajando, regenerándonos, transformándonos a una nueva vida. ¿Cuánto decimos amén? Así es que recibimos del Señor, hermano, la paz, la alegría de tener, hermano, la salvación, un descanso, hermano. Tenemos refrigerio y una esperanza viva, llenos de gozo por la justificación de Dios. Eso es lo que hemos recibido al estar, hermanos, en una comunión con Dios. ¿Y eso dónde se da? Se da, hermanos, en el templo, en la casa de Dios, que el Señor le ha dejado con el propósito de que el hombre tenga una relación con Él. Amén. Pero tenemos también, por otro lado, hermanos, la reverencia en la casa de Dios, el orden en la casa de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Sí, amén. Pero hoy en día no se vive tan bien este tipo de ejemplo y de significado de lo que es la casa de oración. Hoy mismo, en este tiempo, así como en el tiempo de Jesús, se vendían palomas, hoy se venden otras cosas. ¿Cierto? Hoy se hace negocio en la iglesia. Se hace todo tipo de eventos para promover más entrada de dinero. Y lo menos que se hace es restaurar el alma del pecador. Se le vende un evangelio simple, se le predica un evangelio falso, de emociones, de prosperidad, y todos menos un evangelio que restaure el alma del pecador. Y los que están de líderes en el templo, así como aquel día los líderes eran los encargados de los negocios. Por eso uno de los líderes un día vino y le dijo a Jesús: dinos con qué autoridad has hecho estas cosas. Porque ¿quién te dio permiso?
¿a quién le pagaste el permiso de tú venir y entrar a hacer esto? Porque los líderes estaban encargados de hacer negocios. Si usted era uno que estaba vendiendo palomas, tenía que pagar un permiso, un impuesto. Si usted era un cambista, tenía que pagar un impuesto al encargado, que seguro era Anás o Caifás, que eran los sacerdotes. Hoy en día, si usted mira, se venden desde Biblias en las iglesias, se vende comida, se hacen rifas, se pide dinero que para esto, que se pide que para el otro, que se pide para un sinnúmero de cosas en las iglesias a nivel global. No mencione una, mira a nivel global. Sea de cualquier religión, lo que es llamado o se llamaría el templo de Dios, la casa de oración, está lleno de un mundanalismo, de líderes que son malvados de corazón y han convertido lo que se llama la casa de oración en un lugar como un mercado. Si hoy viniera el Señor Jesús, ¿qué haría en tantas iglesias que hoy se vive estas cosas? ¿Qué haría? Es increíble, ¿no? Desde todo ese tipo de ventas, como también en otra área, en la área de la enseñanza, la predicación, se ha vuelto un desorden, algo que se predica, hermanos, fuera de contexto, que es hasta en contra de la palabra de Dios, de cualquier religión. Busque cualquiera en su mente y diga, pero si la Biblia dice que esto no debemos adorarlo, ¿por qué lo tenemos? ¿Y por qué la palabra del Señor dice que no debemos hacer esto? ¿Y por qué lo hacemos? Porque se ha llenado de falsos pastores, falsos predicadores, falsos cristos, como dijo el Señor, y han tomado el lugar que representaría la casa de oración para hacer sus negocios. Así estamos viviendo hoy en día. Y la Biblia dice claramente que Dios es un Dios de orden. Dentro de la iglesia debe de haber orden. ¿Cuál es el orden? El orden es, hermanos, que se tiene que predicar la palabra del Señor conforme a su voluntad y no conforme a mi voluntad ni conforme a lo que usted quiera oír, sino que se debe de predicar la palabra del Señor conforme a la voluntad de Dios. Pero los predicadores que quieren sacar beneficio y ganancia la acomodan a su beneficio para poder sacar eso que les interesa, eso que les importa, el dinero, la fama, el poder. Igualmente vemos hoy en día cómo se cobra, por ejemplo, un predicador famoso no viene si usted lo invita y no le va a venir de gratis. ¿Sí? Todo eso es dinero, es interés personal. Luego si vamos al área de, por ejemplo, de lo que conocemos como los cantos o la alabanza, como vemos el medio artístico de los músicos, igual cobran, y si no le pagas la tarifa que ellos piden, simplemente no vienen. Y si no tienes un montón de gente para que ellos vengan, tampoco vienen. Y aparentemente son cantantes de Dios, son obreros de Dios, pero resulta que a la mera hora, cuando tienen que venir, cuando deben de venir por voluntad propia, simplemente no lo hacen. ¿Qué estamos viendo entonces hoy en día? De que todo esto se ha volvido un comercio. El pagar por predicar o pagarme por predicarles, el pagar por escuchar cantos o cobrarles porque yo les cante, y todo esto se ha vuelto un comercio dentro de la casa de Dios. Anoche precisamente estábamos en el estudio viendo de la alabanza en el cielo, de que la alabanza en el cielo nos habla de que toda la gloria y toda la honra es para Dios en los cantos, en la expresión de cómo adorar. Nos mostraba la Escritura que tiene que ver con una actitud de reverencia a Dios, de sumisión a Dios, de inclinación a Dios. Sin tanto instrumento y tanto adorno musical, sino con una actitud de que el adorador se siente un vil pecador delante de Dios. Al estar delante del Ser Supremo, que es Dios Santo, se siente tan pecador
que siente que va a morir al estar delante de Dios, que es lo que leímos anoche en contexto, viendo cómo es un verdadero adorador que adora a Dios no con tanto instrumento, sino con la actitud que se debe de adorar a Dios. Y vimos a Isaías, que cuando está delante de Dios dice que se considera muerto, porque él también se consideró en ese momento un hombre de labios inmundos, como lo era el pueblo, como estaba el pueblo también. Pero en su momento, cuando está delante del Señor, él se mira, se refleja, mira la santidad de Dios, mira la forma en que los ángeles o los querubines le alaban al Señor con tanta reverencia, con tanta pureza, cubriéndose sus rostros, cubriéndose sus pies, cubriendo su cuerpo, dirigiéndose al Señor, diciéndole santo, santo, santo. Pero hoy en día, que conocemos de alabanzas y de adoración, conocemos de alabanza y de adoración más al ego del hombre. Las letras que se componen, aparte del movimiento de la música, el género de música, que usted por ser joven le va a gustar el rap, le va a gustar, yo no sé qué género le pueda a usted gustar. Usted, como es de rancho, así, yo quiero una ranchera, yo quiero un corrido norteño. No, pero yo soy de acá de la moda, yo quiero una música más moderna. Yo quiero el rock, yo quiero algo que a mí me mueva a sentirme bien, porque si no, entonces no me gusta esa alabanza. Estamos adaptados a cantar cantos según a Dios, según venimos a adorar a Dios, y lo que estamos haciendo es sentirnos bien nosotros mismos con lo que cantamos. De por ahí traemos un canto que da tristeza, de que yo vengo ahorita bien triste, con el moco tirado, pero ese canto me empieza a levantar, me empieza a dar ánimo y me hace llorar, y salgo bien contento yo de haber cantado mi canto preferido que me gustó. ¿Y dónde está la alabanza a Dios? ¿Se entiende? ¿Con qué tipo de cosas vivimos hoy en las iglesias? Y que nosotros debemos regenerarnos, hermanos. La adoración debe ser palabras exclusivas hacia Dios. Nada que nuestra persona, nada que a nuestro ego. ¿Se entiende? Usted no se ponga a pensar en el momento que va a adorar si a usted le está haciendo sentir bien lo que usted está haciendo. Porque si usted no se está sintiendo bien, que diga, ay, qué canto me llena, me fascina, usted se está cantando a sí mismo. Su corazón debe sentir en el momento que está adorando a Dios, que usted necesita la limpieza de Dios, necesita la misericordia de Dios en ese momento, porque está delante de un ser supremo. Y que no debe acarrearse usted las palabras para usted elogiarse, para usted sentirse bien, sino al contrario, debe sentirse tan miserable para que sea una verdadera y genuina adoración hacia Dios. Luego hay quienes pensamos, hoy no estuvo bonita la alabanza, no estuvo tan ferviente, hoy no fluyó, hoy no se sintió nada, como si el cantante tuviera que satisfacer a los oyentes aquí en vez de glorificar a Dios con su corazón, con su vida y con todo lo que esté haciendo. ¿Se entiende? Sí, amén. Que tenemos ideas torcidas que hemos vivido porque la iglesia está corrompida, lo que se llama como el lugar de oración, el lugar para las naciones, para restaurar a la humanidad, está lleno de negocios, está lleno de cosas que no deben estar en la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Falta de reverencia hacia Dios es lo que hay. Los artistas que cantan a Dios según se exaltan ellos mismos, son famosos en el mundo. ¿Entienden? Hacen competencia con los artistas mundanos. Es más, le roban el género de música a los mundanos. Ellos solamente le cambian la letra, por ahí de repente mencionan a Jesús y ya le copiaron el canto que los Tigres del Norte, la música de los Tigres, la música de cualquier rapero del mundo, y ahí están cantando. Y ya son cristianos, dicen algunos. Mira que se convirtió tal no sé qué. Eso es falso. Solo están haciendo dinero. Le cantan al mundo y le cantan al medio cristiano, que ahí estamos creyendo que sí, son de Dios, y son falsos. Pero tenemos que aprender que en el templo de Dios se tiene que mostrar una reverencia hacia Dios. ¿Se entiende, hermanos?
Aquí no es un lugar social, no es un lugar público. Aquí yo no mando, aquí no manda usted. El que debe de mandar aquí es Dios, porque está significando que es su casa. No es mi casa, no es su casa. Cada quien gobierna y dirige en su casa, ¿cierto, hermanos? Usted no se mete a casa del vecino a gobernar, ni el vecino va a su casa a gobernar en la suya. Igualmente en la casa de Dios se debe de demostrar reverencia hacia el dueño de la casa. Y venir con temor, venir con temblor, venir con respeto, venir con un deseo de que Dios, hermano, se agrade con nuestro estilo de vida, no con que Dios me tiene que dar a mí, me tiene que agradecer a mí al venir. Hay gente que tiene esa actitud, que tienen que pagarle casi para que venga aquí y se siente ahí, ay, es que Dios, no, tienen una idea de Dios muy baja, una idea de un Dios muy barato, de una idea de un Dios sin valores. Pero el verdadero Dios, hermano, demanda de nosotros que cuando vengamos a su casa, debemos de venir con una actitud de respeto y de temor a Él. ¿Cierto, hermanos? Ya muchas veces hemos puesto ejemplos de, por ejemplo, ir a alguna corte, ir a ciertos lugares que son lugares de mucha autoridad, que no vamos como sea, no vamos como querramos ir. Hay un orden, ¿cierto? Y de esa manera podamos un poquito asimilar qué es la casa de Dios. Estar atentos, estar poniendo atención, estar con el oído abierto, estar con la mente escuchando con la mente atentamente, no divagar tu mente que se vaya por otro lado, sino darle en ese momento reverencia a Dios al poner suma atención. ¿Se entiende? Muy bien, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5 y el verso 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pasos quiere decir, ten una buena conducta de vida. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo caminas? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y cuando vas a la casa de Dios, ¿cómo te diriges? ¿Con qué actitud de vida tú te diriges a Dios cuando vas a su casa? ¿Vas a cualquier casa de cualquier simple? ¿Vas a la casa de tu amiguito? ¿Vas a la casa, no sé, de tu patrón? De cualquier persona que tú digas, no me da pena, yo voy como quiero. Me voy en chanclas, me voy en tenis, me voy en, no sé, me voy en pants, me voy en short, yo como me sienta como yo voy a la casa de mi amigo. Pero dice aquí en Eclesiastés, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Ten una buena conducta de vida si tú vas a la casa de Dios. Y sigue diciendo, acércate y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Y acércate a escuchar. ¿Se entiende? A prestar atención a Dios porque vas a ir a su casa. No te sientas el dueño de la casa y tú querer hablar y tú querer gobernar y tú querer decir y hacer y deshacer. Si vas a ir a la casa de Dios, guarda silencio. Dice, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio. Dice otra versión, de los locos, porque no saben hacer lo que Dios quiere. Fíjese. Dicen que los necios o los locos, cuando vienen inmediatamente al servicio, están locos. No saben que la casa de Dios es una casa de orden, de respeto. No se puede hacer cualquier cosa en la iglesia. ¿Me entiendes? El otro día hablábamos de los hermanitos acerca de la danza y por ahí estábamos reflexionando en eso. De que venimos donde mirábamos a veces mucho desorden y relajo, ¿se entiende? De correr, brincar, saltar, brincar de aquí para allá, otros de allá para acá, rodar, vomitarse, y todo eso en la casa de Dios. Yo sé que no lo mirábamos así antes, eso lo mirábamos, ese es el avivamiento, hermano, el Espíritu Santo cayó, la gente rodó, las mujeres se deschongaron, empezaron a hacer así, y cuando se dieron cuenta terminaron botadas. Se vomitaron algunos, sudaron la camisa y mira cómo se llenaron del Espíritu Santo. Teníamos la idea, la enseñanza de que eso era llenarse del Espíritu Santo. No hubo ni predicación y la gente se fue toda sudada y revolcada, deschongada
y dijeron, estuvo bien bueno el servicio hoy. Y no fue más que un desorden. Los locos así hacen, dice aquí Eclesiastés, los locos llegan a ofrecer el sacrificio. Pum, 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 hoy vamos a hacerle, hermanos, y a darle más duro a la batería y que resuene todo, hermano. Pero se tiene que encender esto, hermano. ¿Y cuántos gritan gloria a Dios y empieza la loquera? ¿Se entiende? Y termina siendo un desorden. Termina siendo un relajo. Y dice aquí Eclesiastés que estos no saben hacer lo que Dios quiere. En otras palabras, no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Me acuerdo que el hermanito decía, hermano, pero esta iglesia va a ser, entonces se va a llamar la iglesia muerta de aquí en adelante, porque ya nadie va a gritar, nadie va a danzar, nadie va a revolcarse. No. Al contrario, hermanos, entrando en el orden de Dios, entrando en el entendimiento, en el conocimiento de la voluntad de Dios, no necesitamos hacer tanto escándalo, ni tanto grito, ni rodar. ¿Se entiende? Sino mostrar reverencia a Dios en nuestras vidas, en nuestro estilo de vivir, pero aún cuando llegamos a la casa de Dios, hacerlo todo decentemente y ordenado. ¿Cuánto decimos amén? Muy bien. En Levíticos capítulo 10 y el verso 3 dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santos seré tratados por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Fíjese lo que Dios demanda a sus líderes. Vemos al sacerdote, puede decir el primer sacerdote, ¿verdad? Aarón, que Dios le da mandamientos por medio de Moisés, las vestimentas, cómo se iba a presentar, lavarse las manos, purificarse, y cuidadito, vivía en pecado, porque al momento que entrara en la presencia de Dios, caería muerto. ¿Cierto, hermanos? Hoy los sacerdotes que somos aquí del mundo nuevo, de la nueva era, le gritamos a Dios, declaramos lo que queremos recibir, le ordenamos a Dios que haga cosas que queremos, con una irreverencia hacia Dios. Dios tiene tanta misericordia, hermano, que ya no derrama su castigo, su juicio, como lo hacía en la antigüedad. Dios está reservando para el último momento. Pero ¿cuántos hoy en día, hermanos, se atreven a hablar así con Dios, como si estuvieran hablando con cualquier persona? Como si estuvieran hablando con su vecino, con su amigo, con su hermano. Cuando la Biblia nos enseña de qué manera se acercaban los sacerdotes con una forma limpia, vivían en una forma limpia, porque sabían que si no lo hacían, morían. ¿Cierto? Y nos iban a acercar a Dios así con el ego acá bien levantado y hablándole a Dios. Entraban sumisos, con temor, con temblor, porque iban pensando, no sé si en verdad estoy limpio para Dios. Tal vez a mis ojos estoy limpio, pero ¿será que para Dios estoy plenamente limpio? Muchos de nosotros deberíamos de preocuparnos, ya que somos hijos de Dios o sacerdotes del Señor en este tiempo. ¿En verdad nos consideramos limpios para nosotros mismos, que también Dios lo mire como que somos limpios? ¿O solamente nos creemos que estamos limpios? ¿Cree usted que es salvo o todavía duda de su salvación? Porque si duda de su salvación, no es salvo. Y debemos entender eso de corazón. Si yo tengo la salvación como tal, vivo en buenas obras, la salvación me da testimonio que yo vivo para Dios, me consagro, tengo una relación con Dios, vivo apartado del pecado, me esfuerzo por estar enseñándome con la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor. Es la evidencia de que tengo una salvación. Pero si no tengo una salvación segura, no solamente entra la duda en mi cabeza, en mi corazón, sino que tengo en poco el guardarme para Dios, el vivir para Dios, el no santificarme, el no mortificar los pecados, sino darle rienda suelta a los sentimientos, a las emociones y todo eso. Que vemos entonces que en el tiempo que el Señor establece, los sacerdotes dicen: Señor, me vas a presentar delante del pueblo como alguien santo y me vas a honrar delante del pueblo.
Esa es la imagen que se le tiene que dar a Dios delante del pueblo, que Dios es un Dios temible, que Dios es un Dios santo, que no podemos andar así nomás porque sí en nuestro estilo de vida. Tenemos que apartarnos del mal, como dijo el apóstol Pedro, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Quien quiera que diga que es cristiano, no se aparta del mal, el tal no está honrando a Dios, ni está presentando a un Dios que es santo, está presentando a un Dios que no es Dios, el verdadero Dios. Presenta un Dios de su idea, un Dios de su imaginación, un Dios de su estilo de vida. Pero el sacerdote representaba a un Dios santo y lo honraba delante del pueblo. Hoy en día podemos ver el estilo de vida de los predicadores que son, muchos pastores ladrones que no revelan ese Dios santo, que no tienen ese temor reverente a Dios y que lo que hacen es mostrar a un Dios de ellos, un Dios del dinero. Su Dios es el vientre, su Dios es el dinero, la visión. Muy bien. ¿Y qué más? En Santiago capítulo 1, ve conmigo ahí, y el verso 19. Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice? Para oír y tardo para hablar. Y tardo para airarse. Fíjese lo que nos demanda la palabra del Señor a nosotros. Que seamos prontos para oír, para escuchar la palabra de Dios. No que no se nos tenga que estar como repitiendo y repitiendo y repitiendo de una forma, continua, como si fuésemos duros de corazón, como si no quisiésemos oír, y Dios nos tenga que repetir y repetir las mismas cosas porque no queremos oír, sino que la primera que Dios nos hable al corazón, la enseñanza, su palabra, la leímos, tengamos el oído al presto para decir: Señor, ya lo entendí, ya lo escuché. ¿Se entiende? Y cuando alguien oye y obedece, inmediatamente está mostrando que es pronto para oír. Pero alguien que está escuchando, pero no actúa en obediencia al mandamiento o a la orden que se está dando, es tardo para oír. Tardo para oír, tardo para entender. A veces nos pasa a nosotros, en lo natural, que a nuestros hijos les dices una vez, 2 veces la misma cosa, y no se levanta del lugar, no se levanta de la silla. ¿Y qué pasa? Son hijos que no honran a los padres, ¿cierto? Que ya le dijo una vez, que ya le dijo 3 veces y no hace caso. Son hijos que no honran a los padres. Alguna vez lo pasamos nosotros también, sin duda, como hijos también nosotros. Pero Dios dice que nosotros debemos ser prontos para oír. Que al momento que oímos la palabra de Dios, la voz de Dios, pongamos en práctica lo que Dios nos dice. Y que seamos lentos para hablar. Tardos ¿para qué? Para hablar. O sea, que meditemos antes de hablar. Pero a veces queremos hablar tanto como que Dios mejor se queda callado y usted y yo puro hablar y puro hablar. Y no, es que yo pienso, yo creo que hay que hacerle así a esto, hermano, y que la vida de Dios es así. Y Dios no está callado, no te dice nada porque estamos hable y hable y hable, que no damos espacio para que Dios hable en nuestras vidas. Y lento, dice, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, un corazón humilde, mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Cualquier cristiano que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es bienaventurado. Y todo lo que hace. ¿Por qué? Porque está haciendo conforme a lo que oyó de Dios, conforme a la palabra de Dios. Mientras que si lo oímos y no lo hacemos, en vez de ser bienaventurados, somos malaventurados. ¿Se entiende? En vez de dichosos, somos, que sería lo infeliz, ¿no? Lo contrario. En vez de estar en paz, vamos a estar en guerra, en descontento, por no poner en práctica la palabra del Señor. Muy bien, en Isaías capítulo 1 y el verso 9, vamos a leer ahí, Isaías capítulo 1 y el verso 9. A ver. Dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, ni el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo con el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre de vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comeréis del bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que cuando esto se volvió algo religioso, no solamente en el pueblo de Israel, hermanos, que estaban acostumbrados a traerle lo que la ley le demandaba, los rituales, las reuniones, las fechas de las lunas nuevas, la libación, el perfume del incienso, los animalitos y todo tipo de ritos. Pero cuando se vuelve algo religioso y ya falta algo más aquí en el corazón, ya Dios no se agrada. Si nuestra vida se vuelve una vida de rutina, sin que haya reverencia a Dios aquí en el corazón, Dios no se agrada. ¿Por qué Dios va a demandar un montón de ruido y de cantos aquí que estén lejos de que le agraden a Dios si nuestro corazón no le teme a Dios?
si nuestro estilo de vida no tiene una reverencia, un estilo de vida que agrade a Dios, en la forma de conducirnos, el temor a Dios en nuestro corazón es lo que va a hacer que nuestra ofrenda, cuando vengamos, sea escuchada. Que nuestro holocausto, si somos un holocausto vivo en ofrecernos a Dios, sí lo va a recibir el Señor. Pero si en nuestro corazón hay temor, reverencia, humildad, sencillez, una vida apartada del pecado, dejar de hacer lo malo, hacer rectitud, hacer justicia, hacer lo bueno. Si aprendemos a hacer eso, entonces no es una vida rutinaria venir a la iglesia. Entonces es una vida de orden. Es una vida que al Señor le agrada. Le agrada tu estilo de vida, le agrada cómo te comportas. Porque donde quiera que andas, el Señor está ahí contigo. Todo esto lo dije, hermanos, porque hoy en día no solamente los lugares así locales están llenos de contaminación, llenos de comercio, pero más aún, hermanos, lo que se conoce como la iglesia del Señor, que ya no es un templo local, 4 paredes, sino que es la persona, usted y yo, el ser humano, los cuerpos físicos. Hoy es la iglesia del Señor. ¿Cómo vemos hoy la iglesia del Señor? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Llena de avaricia, llena de egocentrismo, llena de maldad está la iglesia. Lo que hoy se conoce como iglesia, claro. Que si miramos una vista global al mundo, todo el mundo es la iglesia, todo el mundo son cristianos, todo el mundo se llama la iglesia y todo el mundo habla de Dios. Pero ¿será que sus ofrendas son gratas delante de Dios? ¿Será que todos esos rituales que se hacen en las iglesias, diferentes religiones, será que están agradando a Dios? Aún nosotros. ¿Será que con nuestro estilo de vida, usted y yo, cuando está fuera de la vista de los hombres, de la vista de su familia, que está usted en una forma escondida, una forma de estar solo usted y tiene la oportunidad de pecar, ¿será que ahí usted y yo tenemos el temor a Dios suficiente como para vivir para Dios y honrar a Dios? Porque si no lo hacemos, hermano, es tiempo y todavía. Es tiempo de cambiar. Es tiempo, todavía hoy en día el Señor nos da la oportunidad, como dice en Isaías, de que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancas lanas, pero que vengamos a Dios y estemos a cuentas. Porque Dios no se agrada, hermano, del desorden. Dios se agrada de una iglesia ordenada. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que tenga orden usted y yo tenga orden en mi vida. Una vida de disciplina. Una vida no de apariencia, sino una vida verdadera, como hijos de Dios. Amén. Así que queremos que el Señor purificó la iglesia, purificó el lugar que era el templo de Dios. Hoy debemos aprender a hacer eso. A desechar todo lo que no es agradable a Dios y poner en práctica lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie y vamos a decirle al Señor, hermanos, que si queremos seguir aprendiendo, queremos seguir entendiendo lo que es su voluntad perfecta, porque todavía no hemos alcanzado todavía un nivel de conocimiento más mejor. Todavía tenemos que seguir aprendiendo más para que tanto en nuestra vida dentro de aquí de lo que conocemos como el templo, la iglesia local, ¿qué es esto? Local. La iglesia universal somos todos los que están aquí, los que están en todo el mundo. Pero la iglesia local también se muestra reverencia a Dios. Gracias a Dios no vendemos nada aquí. No vendemos comida, no vendemos Biblia, no vendemos nada. Y no pedimos dinero para hacer cosas grandes, ni nada. Lo único que le he pedido a veces es una pequeña cooperación para alguien cuando necesita. Es lo único, hermano. Pero eso también es
voluntario y no se sienta presionado. Estamos aprendiendo, hermanos, pero no es suficiente, falta mucho. Para que así lleguemos a tener un carácter de vida, en nuestra vida personal, honrosa a Dios. Si lo hacemos aquí, seguro que cada vez en nuestro estilo de vida secular vamos a ir haciendo lo mejor. Pero si desde aquí se vive en desorden, lo mismo vamos a hacer afuera o peor. Porque no nos hemos enseñado correctamente. Pero vamos a decir al Señor que nos ayude. Amén. Señor y Padre bueno, le damos gracias